Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Anaí Zapata Delgado, del grupo Primero I, licenciatura en Ciencias de la Educación, de la clase Taller de Argumentación Oral y Escrita, a cargo del profesor Alejandro de Jesús Hernández Torres. El día de hoy les vengo a explicar acerca de las funciones del lenguaje. Primeramente, ¿qué son las funciones del lenguaje? La función principal del lenguaje humano es comunicar y opera de distintas maneras según el tipo de mensaje que queremos transmitir, ya sea para bien o para mal, o el tipo de comunicación que buscamos sostener con uno o varios interlocutores. Esto quiere decir una comunicación formal o informal, puede ser de las dos maneras, sin importar cuál. Esto quiere decir la forma en la que nos comunicamos los unos con los otros para poder saber y tener un bien en común, que es lo que todos buscamos en esta práctica. Como segundo punto, tenemos dentro del campo de la lingüística se distinguen 6 usos del lenguaje a los que se clasifica según la función que cumplen en el acto comunicativo, los cuales son la función referencial, la función emotiva, la función apelativa, la función fática, la función metalingüística y la función poética. Como primero tenemos la función referencial. ¿Qué quiere decir esto? Se centra en el contexto, predomina el tema o contenido del mensaje, es decir, la información que ésta desea transmitir. Además, este lenguaje está relacionado con los factores de la comunicación, referente y contexto, es decir, cualquier cosa del exterior al propio acto comunicativo. Esto quiere decir, esta es la información que se deja transmitir. Por ejemplo, cuando sucede un accidente grave e interrumpe en un canal de televisión para darlo a conocer, para que nosotros estemos enterados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no solamente nos enfoquemos en lo de nuestras vidas, porque muchas veces decimos, no, pero a nosotros ¿qué nos interesa? Es lo mismo que está pasando ahorita con lo del COVID-19. Es algo que muchos no creen, pero que está pasando. Como siguiente tenemos la función emotiva. ¿Qué quiere decir esto? Está centrada en el emisor y manifiesta lo que siente. O sea, está centrada en el que dice las palabras y lo que siente. Emociones y visión del mundo. Ha de proporcionar datos sobre, por ejemplo, los sentimientos, prejuicios o preferencias del emisor. Es lo que cada uno de nosotros siente y queremos transmitir. Por ejemplo, cuando lloramos o nos sentimos tristes, enojados, lo transmitimos. Aunque no queramos, nuestro carácter, nuestras formas lo transmiten. ¿Por qué? Porque somos humanos. Características. Este con frecuencia lleva su verbo en primera persona. Utiliza las oraciones exclamativas. En la comunicación escrita se usan los signos de exclamación, como ya todos los conocemos. Y en la forma oral se escucha diferente sus exclamaciones. Por ejemplo, cuando estamos enojados gritamos, queremos sacar aquello que sentimos por dentro. Emplea las interjecciones. Esto quiere decir que son expresiones que muestran las reacciones espontáneas del emisor, tales como oh, wow, todo lo que sentimos por dentro. Esto nos ayuda a expresarlos, por eso se llama función emotiva, para saber lo que sentimos por dentro, que los demás sepan lo que sentimos por dentro, no solo nosotros. Para eso es importante darlo a conocer. Algunos ejemplos de esto sería, estoy muy cansado. Cuando llegan nuestros papás de trabajo, lo hemos escuchado, que dicen, ay no, el día de hoy estuvo muy pesado y vengo muy cansado. ¡Qué sorpresa! Cuando tenemos mucho tiempo sin ver a alguna persona, pues nos sorprende, ¿verdad? Entonces hacemos así como que sorprendidos. Lo siento, no te vi, estaba distraído. Suele suceder. No siempre estamos centrados en una cosa. A veces nos distraemos, todos, no solo algunos. La siguiente sería la función apelativa o connotativa. Está centrada en el receptor y su finalidad es llamar su atención por parte del emisor y conservar y convencer al receptor de que crea algo o realice una acción. Esto, por ejemplo, es cuando
En la tele nos venden un champú. ¿Para qué? Ponen a una persona, a una modelo, con un cabello muy largo y bonito, sedoso. Entonces a todos se nos antoja. Esto es lo que está haciéndonos que realicemos una acción para ir a comprarlo, porque ya no lo están vendiendo y nos lo están poniendo como que sí sirve, pero nosotros no sabemos si en realidad sirve. Además, recibe su nombre de latín conatus, porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del emisor, lo mismo que les estaba platicando. Las personas que venden el champú quieren que nosotros lo compremos, entonces están esperando nuestra reacción para ir a comprarlo. Por eso ponen a alguien que tenga el cabello súper largo y bonito para que nosotros creamos en eso y vayamos y lo compremos inmediatamente. Es como ya lavarnos el coco. Sus características serían: el emisor estará siempre en espera de una reacción por parte del receptor. Esto es lo que les digo, siempre está en espera de una reacción por parte de nosotros, los que estamos acá. También, por ejemplo, cuando venden una bolsita de azúcar que dicen que es muy buena, baja en calorías, y pues no es verdad, porque pues toda el azúcar contiene calorías y excesos. Se dice apelativa porque el emisor siempre apelará por el receptor. Se encarga de dictar normas y argumentar posturas. Esto es lo que les estaba comentando. Es para dictar normas que nos dictan qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que lo tenemos que hacer. Ahí hasta nos ponen el precio de lo que tenemos que consumir y cuánto, supuestamente, pero no es así, porque muchas veces en la tele no ponen lo que en realidad contiene las cosas que venden. Esto es algo que vivimos a diario. Algunos ejemplos serían: ¿me alcanzas el azúcar, por favor? Devuélveme mi libro. Por favor, son cosas que nosotros hacemos para pedir algo. Es lo mismo y estamos esperando la reacción del receptor. La que sigue es la función fática. ¿Qué es esta función? Es aquella que se produce en pleno proceso comunicativo y que busca una reacción específica de la otra persona. Por ello, en esta función, el lenguaje se solicita la reacción e interacción del receptor, porque además se centra en el canal de la comunicación, ya que se utiliza para iniciar, finalizar, prolongar o interrumpir una conversación. Aquí, por ejemplo, es cuando dos personas están muy a gusto platicando y llega otra persona a interrumpirles y contarles una noticia que tal vez a ellos no les importa, pero de todas maneras se los hace llegar. También, por ejemplo, cuando dos personas están hablando por teléfono y su señal es interrumpida, ya sea porque su señal de Wi-Fi se acaba, o porque llega algún anuncio, o por cosas así. O sea, es interrumpida, es algo que no es previsto, pero que pasa. Sus características son poca información, no lleva mucha información porque pues no es de gran importancia. La información que conlleva pues es algo normal. Se usa solo para hacer contacto, en ningún momento se maneja contenido importante. Esto quiere decir que no lleva contenido importante, solamente cosas que ellos quieren saber. Por ejemplo: hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ti. ¿Y tú cómo has estado? Cosas así. ¿Cómo está la familia? O sea, no, pues no es de gran importancia. Cosas importantes sería como los enfermos, lo que está pasando y así. Múltiples formas de uso. Podemos iniciar con una conversación, interactuar en medio del diálogo para captar la información. Esto quiere decir que podemos interactuar para que la otra persona nos ponga atención. Por ejemplo, contarle un chiste, algo así, para que su información, lo que lo deseamos comunicar, no se apague y siga siguiendo. Frases comunes. Tienen una serie de frases comunes que todos en algún momento hemos utilizado. Por ejemplo, como hola y adiós. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal tu día?
Son expresiones que utilizamos todos los días, unos y otros, para saber lo bien y lo mal. Algunos ejemplos de esto serían cuando hablan por teléfono. Aló, ¿me escuchas? Como te decía, hasta luego. Se me ha cortado la señal. ¿Me esperas un momento? Estos serían algunos de los ejemplos de la función fática. Seguimos con la función metalingüística. Se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. En otras palabras, es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la lengua propia. Dicho de otra manera, es la función del lenguaje que utilizamos para hablar del propio lenguaje. Esto quiere decir que es la forma que hablamos para expresar lo de la lengua. Cómo es que nos dirigimos los unos a los otros, cómo es que nos comportamos, la manera en la que hablamos y nos hace distintos de las demás. Por ejemplo, los de Durango no son iguales su lengua a los de Mazatlán, siempre tienen un acento o algo que los diferencia. Por eso cuando decimos, estos son de Mazatlán, porque sabemos que son diferentes. Su lengua es lo que hace que la personalidad de ellos sea diferente. Características. Se centra y se enfoca en el código de la comunicación. Esto quiere decir que se centra en lo que quiere decir, en lo que quiere expresar, en todo lo que siente. Se encarga de aclarar, corregir y explicar el funcionamiento de los elementos que lo conforman. Esto es para que todo lo que lo conforma sea explicado de una manera buena, que todos lo entiendan y no se queden con ninguna duda. Se da de manera oral o escrita. Se puede dar de las dos maneras, ya sea oral, cuando estás hablando con otra persona y distingues, esta habla así y así, o escrita, cuando haces un ensayo o cosas por el estilo. Esta función está estrechamente vinculada con el conocimiento y funcionamiento de aprendizaje de cada individuo. Esto quiere decir que todos lo traemos, ya sea que lo aprendamos en la escuela, en la casa, en cualquier otro lado, pero lo aprendemos, porque es algo que llevamos dentro. La lengua es algo que nos viene desde pequeños, que nos enseña. Asimismo, seamos mudos, sordos, lo que sea, tenemos la manera de la función metalingüística porque sabemos escribir. De una u otra manera sabemos escribir. Ejemplos. ¿Qué quiere decir ambiguo? Ambiguo es sinónimo de incierto, o sea que no es verdad. Esto es, por ejemplo, cuando le preguntamos a un profe, ¿qué quiere decir ambiguo, profe? Y el profe te responde, sinónimo de incierto. ¿Y qué es incierto, profe? Pues que no es verdad, chico. Y así te responde. Entonces, otro ejemplo claro sería, las palabras acentuadas en la última sílaba se llaman agudas. Esto es para explicar, más bien. Por último tenemos la función poética. Está centrada en el mensaje mismo, lo que quiere decir que esta se centra en lo que nosotros tenemos o queremos decir. La atención del emisor se centra en el mensaje, lo que llevamos a transmitir, lo que le decimos a las demás personas. Por ejemplo, si yo le digo, hola, ¿cómo estás? Es lo que yo quiero transmitir. Fíjate que ayer me caí, así. No se refiere exclusivamente al uso del lenguaje en la poesía. No solamente son en los poemas, sino en todo. Sino cuando el emisor se preocupa por hablar bien y pone cuidado al elegir y ordenar las palabras. Esto es para saber hablar conforme a lo deseado. Es para hablar con más claridad y respeto, sabiendo acomodar las palabras para que el receptor no se sienta insultado. Esto busca poner en práctica la buena forma de hablarnos y expresarnos. Esto para que el ex receptor no se sienta insultado por nosotros, porque muchas veces a todos nos ha pasado que siempre hablamos inconscientemente. Esto quiere decir que nunca hablamos con formalidad. Por ejemplo, nos dirigimos a una persona mayor como de tú, siendo que le debemos hablar con respeto, de usted. No sabemos la función en realidad lo que lleva, pero eso no es culpa de todos, porque pues se aprende tal vez en casa o tal vez en la escuela, como ya les había comentado. Esto es algo que pasa diario. También, por ejemplo, cuando nos dirigimos a un niño y a una niña como
los otros en vez de tú y ella. Es algo que nos pasa diariamente y es algo por lo que estamos pasando, que es la desigualdad de género. Características. Da poder al discurso. Busca elevar y potenciar el mensaje que se desea transmitir. Esto quiere decir que busca que el mensaje que desea transmitir sea bueno, no malo, sino que todos lo entendamos para una mejor manera. No se sujeta a un solo género literario. Como les decía, puede ser de cualquier, una novela, un ensayo, etcétera, un cuento, pero no solamente en la poesía. Es algo que nosotros podemos dirigirnos, por ejemplo, cuando hacemos un ensayo que les tenemos que explicar si es para un profesor o así, le tenemos que hablar con respeto para que no se sienta insultado por nosotros. El ensayo debe de llevar pues que inicio, desarrollo, final, pero todo con una secuencia y una buena claridad. Hace uso de los recursos literarios. Al realizar el mensaje que se quiere transmitir es lógico y necesario el uso de recursos literarios. O sea, de aquí agarramos, por ejemplo, cosas literarias, como un poema, tal vez sí lo podemos incluir, pero necesariamente tiene que ser bueno y que no lleve palabras antisonantes ni nada por el estilo. Ejemplos: Cotibin al rojo pone fin, tal para cual, el que quiere celeste que le cueste. Aunque son refranes, esto quiere decir que son buenos, pero no del todo, pues debe de llevar algo que los haga sentir mejor y que los ponga a pensar sobre lo que estamos viviendo. Todas estas funciones nos sirven muchísimo, no solo a algunos y a otros, sino porque al momento de aprenderlas sabemos qué es lo que cada una de ellas debe de contener, qué es lo que cada una de ellas necesita para ser mejor. No solo porque digamos, yo ya me sé las funciones del lenguaje, ya sé cuáles son. No, necesitamos saberlas expresar, saberlas cómo, qué es lo que contiene cada una de ellas, sus características, sus ejemplos, para no perdernos en la vida. Saber cómo es que cada una de ellas es buena. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿qué es la función fática? Pues yo ya sé qué es la función fática y ya le explico al profesor. O cuando estamos en una escuela y nos preguntan, ¿qué es la función poética? Bueno, pues mire, no es solamente para esto y para aquello. Es para... La función poética no solo se refiere al uso de poemas, sino es para expresarnos bien. O cuando nos pregunta nuestro hermanito o nuestro hermano, ¿qué es la función emotiva? Pues ya nosotros sabemos explicar qué es la función emotiva. Es para expresar nuestros sentimientos, qué es lo que sentimos por dentro, cómo es que nos sentimos. No solamente para decir, la función emotiva es para esto. No. Saber qué es lo que conlleva cada una de las funciones es muy importante. No solo en el nivel educativo, sino en todos los niveles. Ya estés en tu casa, seas ama de casa, seas trabajador, todo esto es importante para saber cómo dirigirte hacia las demás personas, para saber cómo es que éstas te pueden ayudar y hacerte sentir mejor. Esto es bueno, al menos de mi punto de vista. Otra, por ejemplo, sería la función. ¿Qué es la función referencial? Cuando te preguntan, pues tú ya le explicas. La función referencial es por ejemplo, que tiene objetividad. La información que se transmite es objetiva y concreta. Es para transmitir información que, de lenguaje relacionado con los factores de la comunicación. Por ejemplo, cuando dices, el barco navega con el viento, o la caja que tengo es verde. Esos son algunos de los ejemplos. Cuando te preguntan qué son las funciones del lenguaje, pues ya tú les explicas. Las funciones del lenguaje son para comunicarnos los unos con los otros, para saber qué es lo que tiene que llevar cada uno de nosotros, sin importar
cómo suene esto. Las funciones del lenguaje nos sirven muchísimo, ya que nos ayuda a transmitir o transmitir la comunicación o lo que queremos transmitir entre uno o varios interlocutores para que sepan qué es lo que nosotros sabemos. No es solo quedarnos con la información, decir ya lo leí y ya. No, es necesario que nosotros sepamos cómo transmitirlo, cómo explicarlo, qué es lo que lleva, cuáles son sus características y ejemplos, qué es lo que qué es lo que cada una de ellas cumple. Además, la función apelativa, por ejemplo, que dice que está centrada en el receptor y su finalidad es llamar la atención, como ya le expliqué en un comercial, o por ejemplo cuando viene una señora, la vecina, ándele vecina, pues cómpreme esto, mire que está muy bueno, yo ya lo probé. Nosotros no sabemos que sea cierto, ¿verdad? Pero nosotros como que ya confiamos en ella, ella está usando la función apelativa porque nos está moviendo a comprar algo. Esto es lo que se diría función apelativa. Por ejemplo, también cuando un ejemplo de esta sería la función apelativa. ¿Me alcanzas el zapato, por favor? ¿Me lo das? Devuélveme mi labial, amiga. Sería uno algunos de los ejemplos para la función apelativa, como ya les había estado explicando. Pues todas esas funciones son muy importantes, no solo para mí que las estoy explicando, sino para todos, porque si todos supiéramos desde chiquitos cuáles son, ahorita de grandes no estuviéramos que cuál es, que esta, que aquello, no. Por ejemplo, ya sabríamos que la función apelativa es para esto, la función fática es para aquello, la función metalingüística y así. Todas ya sabríamos la poética y la emotiva, todo. Ya sabríamos qué es lo que está llevando cada una de ellas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero y les haya agradado. Muchas gracias por tu atención. Espero y les guste. Muchas gracias.